En este video vamos a trabajar los conceptos de pendiente, de línea recta y vamos a trabajar con 4 de las principales formas que tiene la ecuación de la recta. La primera es la ecuación de la recta con ordenada al origen y pendiente dada. La segunda es la ecuación que pasa por dos puntos. La tercera es la ecuación simétrica de la recta y la cuarta es la ecuación de la recta en su forma general. Vamos a comenzar recordando qué es la pendiente. Y si ustedes observan, aquí yo tengo dos diferentes pendientes. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es la inclinación de un elemento respecto a la horizontal, es decir, 0 grados. Y si ustedes observan, tengo aquí el eje X que tiene 0 grados y el eje X también en esta otra figura que también tiene 0 grados. Observen, yo coloqué un triángulo que tiene catetos tanto en el eje X como en el eje Y, y en este lado también tiene catetos en el eje X y en el eje Y. Sin embargo, si ustedes colocaran un auto sobre la hipotenusa y el auto lo vemos de izquierda a derecha, podemos ver cómo en esta pendiente el auto va a bajar. En esta otra pendiente, si yo veo el auto moviéndose de izquierda a derecha, puedo ver cómo el auto tiende a subir. Esto es muy importante. Estos dos conceptos, pendiente que baja y pendiente que sube, son muy importantes cuando trabajamos la ecuación de la línea recta. ¿Por qué razón? Porque debemos de identificar que cuando la pendiente baja, va a ser o va a tener un signo negativo. Cuando la pendiente sube, va a tener un signo positivo. Ambas pendientes siempre se deben de ver, por ejemplo, de izquierda a derecha. De esta manera, la pendiente se puede calcular de forma muy sencilla con la fórmula que tienen ustedes aquí en este recuadro gris. M va a ser la pendiente y Y2 menos Y1, X2 menos X1 van a ser valores. ¿De dónde se toman esos valores? Estos valores se toman de dos puntos. Por eso dice aquí, fórmula para calcular la pendiente a partir de dos puntos. Estas restas me van a dar un delta Y en el numerador y un delta X en el denominador. Si ustedes observan, tanto delta Y como delta X van a ser números. Todo esto va a quedar mejor comprendido en el siguiente ejemplo. Vamos a calcular la pendiente de estos dos puntos. El primer punto es el A, que tiene coordenadas menos 2,2, y el siguiente punto es el B, que tiene coordenadas 4, menos 1. Si los grafico, pueden observar que aquí me queda graficado en el plano cartesiano el punto A y aquí tengo el punto B. Si yo uno estas líneas con si yo uno estos puntos con una línea, pueden observar que me da una línea recta. Vamos a calcular la pendiente de estos dos puntos utilizando la fórmula que ustedes tienen aquí. Y vamos a comenzar a sustituir. Lo primero que deben de hacer para que no se equivoquen nunca es ponerle nombre a los puntos. Vamos a hacerlo. Ya les puse nombre. L es X2, 2 es Y2, obviamente es su par ordenado, 4 es X1 y Y es menos 1. Es Y1 menos 1 y 4 es X1. Ya les puse nombre. El segundo paso es sustituir estos valores aquí en la fórmula. Y mucho cuidado, yo ya los sustituí. Pueden observar Y2 menos Y1 sería 2 menos 1. Por eso aquí tengo dos signos. Este es el signo que le corresponde a la fórmula y este es el signo que tiene la coordenada menos 1. En el denominador me va a quedar X2 menos X1, por eso tengo menos 2 menos 4. Si yo hago el álgebra correspondiente, por favor tengan mucho cuidado aquí en multiplicar los signos correctamente. Menos por menos me va a dar más, de tal forma que me va a quedar 2 más 1, por eso aquí tengo un
3. En el denominador me queda como menos 2 menos 4, la suma me da menos 6. Recuerden, este quebrado yo lo puedo reducir. 3 entre 3 en el numerador me va a dar 1 y menos 6 entre 3 me da menos 2 en el denominador. Esto que tienen ustedes aquí, si lo observan, esta primera fracción que es 3 menos 6, 3 entre menos 6, son los catetos de este triángulo. Si yo me posiciono en el punto B y empiezo a medir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este cateto tiene una dimensión de 6 unidades, dice menos 6 porque está hacia los negativos, y el cateto que es paralelo al eje Y tiene 1, 2 y 3 dimensiones. De ahí viene esta pendiente. Cuando reducimos la fracción, observen lo que aparece. Me aparecen triángulos más pequeños, pero que tienen la misma proporción. Entonces me va a quedar 1 entre menos 2. Pueden observar, menos 1 menos 2 en el denominador y subo 1, que es justamente la pendiente que tengo acá. Sigo trabajando con esta pendiente, menos 1 menos 2 y subo 1. Menos 1 menos 2 y subo 1. Y pueden observar que es exactamente la misma pendiente. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el nombre de los puntos, como lo hice aquí? Pues, ¿qué creen? Que no pasa absolutamente nada. Aquí yo puedo escoger el punto A como X1, Y1 o el punto A como X2, Y2. No pasa nada. Lo que sí es muy importante es trabajar adecuadamente con el álgebra. Vean, aquí está el ejemplo. Yo ya sustituí tomando como X1, Y1 a las coordenadas del punto A y como X2, Y2 a las coordenadas del punto B y llegamos exactamente al mismo resultado. Entonces, con esto cierro esta parte del video y vamos a comenzar a trabajar con la línea recta. Línea recta. La línea recta es un conjunto de todos los puntos del plano donde las coordenadas de cada punto obedecen a una relación de primer grado. Y por eso puse aquí ya 2 puntos. Si yo analizo y uno estos 2 puntos, me va a dar una línea recta. ¿Por qué me dice de primer grado? Recuerden, aquí, si en la variable x el exponente es 1, ¿no lo ven? Está invisible. Recuerden que en matemáticas los unos los hacemos invisibles. Pero aquí hay un 1 invisible, y también aquí hay un 1 en y. Pueden verificar que es de primer grado porque el exponente de las dos variables es 1. Esta ecuación que ustedes tienen aquí es la ecuación que describe justamente los puntos A y B, y no solamente esos puntos, sino todos los puntos que están sobre la recta azul que estoy mostrando aquí en esta figura. Si ustedes ven esta figura, B y M son números, M se le conoce como la pendiente y la acabamos de trabajar. Y B, esta B, se le conoce como la ordenada al origen y es en donde cruza el eje Y, donde la recta cruza con el eje Y. Estos conceptos ya los trabajamos en la diapositiva anterior. Y ahora vamos a comenzar a trabajar con esta ecuación que justamente les acabo de presentar, que es la ecuación que cruza en el eje Y que tiene pendiente conocida. Recuerden, M y B son números que me van a indicar qué tanta inclinación tiene la recta y en dónde corta con el eje Y. En este pequeño ejemplo vamos a poder trabajar con esta información. Me están dando como información que tengo que trazar la recta que cruza en 0, menos 2 y que tiene pendiente 1/2. Con esta información, aunque ustedes no lo crean, yo puedo ya trazar una línea recta. Lo que tengo que hacer primero es transformar esta información en una ecuación.
Aquí yo tengo, esto es como una receta de cocina. M es la pendiente que me dice cuánta inclinación tienen y B es se le llama ordenada al origen también, que es un número que me indica en dónde cruza con el eje Y. Si ustedes ubican 0, menos 2, me voy al eje X al origen, 0,0, y me voy a mover hacia los negativos en el eje Y, menos 1, menos 2. Aquí en este punto es en donde cruza la línea recta. Y recuerden, el denominador en la pendiente es el número que multiplica a X, en el denominador es la distancia que voy a recorrer para formar un triángulo. Son como los catetos. 1, 2. Y el numerador es el que me indica el cateto que es paralelo al eje Y. Vamos a verlo. Este es delta X y este es delta Y. Si los uno, pueden observar cómo se forma un triángulo. Si yo coloco una línea recta justamente en la hipotenusa de este triángulo, vamos a poder graficar la recta que tiene pendiente un medio y que corta en el eje Y en menos 2. Con esto vamos a cerrar esta ecuación de la recta que tiene pendiente conocida e intersecta en el eje Y con el punto B. Pasemos a la siguiente ecuación. En este ejemplo, me están solicitando calcular la recta que pasa por el punto A, que es menos 3,2, y el punto B, que es 3,0. Lo que les recomiendo primero es que grafiquen los puntos en un plano cartesiano. Cuando los grafiquen, realmente deberán, en la medida de lo posible, utilizar en el eje X y en el eje Y escalas que sean adecuadas. Una vez que lo grafiquen, van a poder identificar con claridad si nos va a dar el resultado una pendiente positiva o una pendiente negativa. En este caso, al unir los dos puntos que yo grafiqué, puedo verificar que me da una pendiente negativa. Recuerden, una forma muy sencilla es pensar que si yo coloco un auto sobre la recta, el auto va a ir bajando. Por lo tanto, voy a tener una pendiente negativa. Ahora, estos son una serie de pasos para calcular la ecuación de la recta. Sí, lo sé, hay otra ecuación que me permite calcular la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. La vamos a ver en la siguiente diapositiva. Sin embargo, nunca está de más aprender una forma adicional para calcular la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Esta forma consiste en tres pasos. El primer paso es calcular la pendiente con la fórmula que ya habíamos estado trabajando. Es esta fórmula. Y recuerden, para que jamás se equivoquen, vamos a ponerle nombre a los puntos. ¿Quién va a ser X1? ¿Quién va a ser Y1? ¿Quién va a ser X2? ¿Quién va a ser Y2? Yo lo seleccioné de esta manera. Entonces, una vez que le puse nombre a las coordenadas de cada punto, puedo hacer mi sustitución. Aquí tienen la sustitución. X2 menos X1 sería 3 menos menos 3, que es justamente lo que tengo aquí. Y2 menos Y1, que sería 0 menos 2. Y pueden observar que si yo hago esta reducción utilizando las matemáticas y las leyes de los signos correctamente, aquí en el denominador me quedaría menos por menos más. En el numerador me va a quedar menos 2 entre 6, menos 2 sextos. Esta es la fracción reducida de menos 2 sextos, me queda como menos 1 tercio. Ahora, el paso 2 consiste en calcular B. Ya tengo la pendiente. Ahora necesito calcular B. Para calcular B, fíjense, acá en este recuadro tengo la ecuación de la recta. Solamente vamos a despejar B. Si yo despejo B de la ecuación de la recta, MX pasa como negativo. Y fíjense, ya conozco la pendiente, la acabo de calcular. Y y X también los conozco, los puedo tomar del punto A o los puedo tomar del punto B. En este caso yo seleccioné al punto A para
colocarle al eje X como el valor de menos 3, al eje X, perdón, para colocarle a la variable X el valor de menos 3 y colocarle a la variable Y el valor de 2. Vamos a sustituir tanto la pendiente como estos dos valores en esta ecuación y fíjense, es como magia. Inmediatamente puedo conocer cuánto vale B. Recuerden, hay que trabajar adecuadamente con los signos. B en este caso vale 1, de forma tal que yo ya tengo los ingredientes completos para trazar, por un lado, para corroborar que mi ecuación es correcta y también para formar o conformar la ecuación. Aquí está la ecuación me da pendiente menos 1/3, que es lo que tengo acá, e intersecta en 1. Y aquí se está desplegando el triángulo que se forma con el cateto de 3 positivo, aquí está el cateto 1, 2, 3, y el otro cateto que es paralelo al eje Y como menos 1. Lo tienen de esta forma. ¿Dónde intersecta? Intersecta en 1 positivo, intersecta en el eje Y en 1 positivo. De esta manera puedo corroborar que mi ecuación de la recta es correcta. Y recuerden, cómo entender si la pendiente es positiva o negativa. El truco es subir un auto a esta línea recta y si el auto va de bajada, entonces la pendiente es negativa. Todo coincide a la perfección. Vamos a la siguiente ecuación. En esta ecuación vamos a trabajar justamente la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Y si ustedes observan, me aparece solo una ecuación. Esta ecuación la puedo utilizar cuando no quiero hacer el proceso anterior y solamente quiero hacer o sustituir todos los datos en una única fórmula. Esta fórmula, si yo la reduzco, una vez que sustituí los valores, voy a llegar a la forma de la ecuación en la forma punto pendiente, ordenada al origen y pendiente. Ya la vimos esa ecuación. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo me solicitan calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, menos 2,2 y por el punto B, 4, menos 1. Ya los grafiqué. Recuerden, el tip siempre está en hacer la gráfica primero de los puntos y unirlo con una línea recta. Lo segundo que hay que hacer es nombrar a los puntos. Recuerden, hay que ponerle un nombre a cada uno de los puntos. Los voy a nombrar de esta manera, x2, y2. El punto A va a ser x2, y2 y las coordenadas del punto B van a ser x1, y1. Ya que coloqué el nombre, requiero sustituir los valores de los puntos en esta ecuación. Y mucho ojo, y x se van a dejar como variables. No les voy a sustituir ahí ningún número. Vamos a comenzar a sustituir los valores y yo ya lo hice en esta ecuación que acaba de aparecer. Recordemos, este es y1, aquí lo coloqué, y1 vale menos 1, está aquí y este signo es el signo de la fórmula. Me va a quedar aquí en el numerador y2 menos y1. En el denominador me queda x2 menos x1, que multiplica, el resultado que me dé aquí va a multiplicar a la variable x menos x1, que es 4 positivo. Sigo haciendo la reducción y aquí es bien importante trabajar con el álgebra correcta. Menos por menos me va a dar más. Menos por menos me da más. Una vez que multipliqué correctamente, bueno, procedo a hacer las ecuaciones, los cálculos correspondientes y el numerador me va a quedar como 2 más 1, 3, menos 2 menos 4, menos 6. Ya que tengo esto, fíjense, este más 1 que tengo aquí lo paso como menos 1, por eso lo voy a tachar de esta manera. Y entonces sí, ya me quedó que la ecuación de la recta me quedaría como 3 entre menos 6 por x por 3 entre menos 6 por menos 4, que es justamente lo que tengo desplegado acá, menos 1. Sigo trabajando, sigo haciendo reducciones y puedo observar que la ecuación de la recta me queda justamente como lo tengo aquí. Si sigo haciendo mi gráfica,
puedo ver que tiene pendiente negativa porque va de bajada, que es la pendiente de 1 entre menos 2, e intersecta cuando b vale 1. Y con esto puedo dar por finalizado que mi ecuación de la recta es correcta. Pasemos ahora a otra ecuación de la recta, que es la siguiente. Esta ecuación se le conoce como ecuación de la recta simétrica y tiene esta forma. Observen la forma que tiene esta ecuación. Está despejada y está igualada a 1, es decir, x y y están del mismo lado de la igualdad, pero observen, están dividiendo a algo, a un número, y y este número está igualado a 1. Ojo, y es bien importante aquí, el valor de x, perdón, el valor de b es, recuerden, la ordenada al origen, o este número me indica en dónde cruza con el eje y. Es por ello que tiene las coordenadas 0, b. A también es otro número, pero este número ahora me indica que cruza en el eje x. Entonces me queda con las coordenadas a, 0. Vamos a ver esto reflejado aquí. Si ustedes se fijan, esta es una línea recta que intersecta en el eje x en 2, por lo tanto A vale 2. Y también la línea recta intersecta en el eje y e intersecta en 1, por lo tanto B vale 1. Esta ecuación me sirve de mucho cuando yo quiero conocer en dónde intersecta la recta tanto en el eje y como en el eje x. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo me están solicitando determinar la ecuación, esta ecuación, pero en la forma canónica. Vamos a hacerlo. Lo primero que hay que hacer es despejar esta x y pasarla del mismo lado que la y. Ya lo hice. Más un medio de x pasa como menos un medio de x. Y observen cómo esta x yo ya la subí al numerador. ¿Por qué? Porque así me pide la fórmula. X debe de estar en el numerador. Ya que lo hice, necesito buscar un número que multiplicado por menos 2, bueno, multiplicado o dividido por menos 2 me dé 1. El número que multiplicado por menos 2 lo convierte en 1 positivo es menos un medio. Y recuerden que si yo multiplico aquí por 1 entre 2, lo multiplico por menos 1 entre 2, también todo lo que está del otro lado de la igualdad lo tengo que multiplicar por menos 1 sobre 2. Hago las multiplicaciones correspondientes y pueden observar cómo en el numerador los dejé 1 por x, 1 por y, igual que está aquí en esta fórmula. En el denominador me quedó un 4 y me quedó un menos 2. Acuérdense que 2 entre 2 es 1, de tal forma que la ecuación de la recta la tienen aquí. La ecuación de la recta en la forma canónica. Recuerden quién es 4 y quién es menos 2. Si no se acuerdan, bueno, recuerden que tienen aquí un pequeño formulario que les ayuda a recordar quién es A y quién es B. Y aquí dice que B cruza el eje Y. Si yo reviso eso, puedo ver con claridad que B es este valor donde intersecta la recta en el eje Y. Y A es 4, que es donde intersecta la recta en el eje X. Y con esto puedo ver una gran utilidad que tiene esta ecuación para poder identificar en dónde intersecta tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora, vamos a trabajar la última ecuación de la recta, que es la ecuación de la recta en su forma general. Esta ecuación tiene esta forma. Esta forma, fíjense, está despejado, todo está igualado a 0, por lo tanto todo está del mismo lado de la igualdad. Vamos a ver un ejemplo. Esta ecuación es muy sencilla. Me indica el ejemplo que necesito escribir esta ecuación en su forma general. Entonces puedo comenzar haciendo despejes. Si esta ecuación es un medio de x, voy a pasarla del otro lado de la igualdad como menos un medio de x. Me queda este menos 2, la paso del otro lado de la igualdad como más 2
Y mucho cuidado, aquí sí hay que ordenar como X, Y y el valor de una constante que me va a quedar o me puede quedar de esta manera. Bueno, con esto cierro este video. Espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Hasta luego.